Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el segundo libro de Samuel, capítulo 5, que nos habla del rey David, y aquí ya se comienza el proceso de la unificación de las dos tribus, la del norte y la del sur. David está como rey de la tribu del sur, de Judá. Abner ha muerto, también Isboset ha muerto, y por lo tanto ahora se comienza todo un proceso de unificación de las tribus. David, ciertamente en este capítulo 5, nos presenta primero que él va hasta Jerusalén como para asumir este gobierno suyo de la unificación. Va a conquistar Jerusalén, pero antes es proclamado, porque dice que una vez que ya han muerto tanto Abner, que llevaba adelante todo el ejército de las tribus del norte, y también Isboset, que fue asesinado él por los hijos de Rimón de Beerot, ahora nosotros nos encontramos en que todas las tribus de Israel fueron hasta David en Hebrón y le dijeron: aquí estamos, somos de tu misma sangre. Ya antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú quien realmente guiaba a Israel. Yahvé te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás príncipe sobre Israel. Todos estos elementos ya fuimos nosotros reflexionando. Muy interesante cómo se presenta aquí a David. David prácticamente nunca se impone. Lleva incluso cuando va a ser nombrado rey de Judá, él primero consulta con el Señor. Y aquí también volvemos a encontrar que la misma gente que va hasta Hebrón, toditos, dice, todas las tribus de Israel, al norte y ahora también Judá, que ya estaba ahí, y se ponen a su disposición. Somos de tu misma sangre. Y así tenemos ya el primer camino para la unificación. Una vez que se unifican estas tribus, entonces David tiene que conseguir un lugar. Mobalaña Moíta lleva a nuestra ciudad capital. Bueno, Hebrón, ¿será que aquí va a funcionar? 7 años y medio dice que se encuentra ahí, 7 años y 6 meses. Pero después David ya comienza a mirar un poquitito más en esta unificación, los del sur, los del norte, esa Vallepota, y se busca Jerusalén. Jerusalén en ese momento estaba habitada por los jebuseos. David llega hasta ahí, pero los hombres que se dirigen a Jerusalén para atacar a los jebuseos que habitaban en esa región, dice, ellos le dijeron a David: no entrarás aquí, los cojos y ciegos te rechazarán. O sea, Jerusalén, ciudad inexpugnable, difícil de entrar, de conquistar. Esto también nos está queriendo decir que tanto el trabajo, la guerra, la lucha, el empeño, la calidad de David y su ejército, entonces te está queriendo también demostrar que era
bastante buena, ¿verdad? Por eso te presenta primero la dificultad. Porque dice que hasta los ciegos y los cojos aquí les van a sacar afuera a ustedes. No necesitamos mucha fuerza para sacarle a ustedes. La piquemos igual. Y bueno, y así continúa toda esta situación. Enseguida en el versículo 7, pero, el famoso pero adversativo, David, sin embargo, conquista la fortaleza de Sión. Ahí está, esa fe profunda, porque la fe quiere decir, el amén, quiere decir, yo confío en lo que estoy haciendo. Pero el confiar en lo que estoy haciendo no es porque confío en mis propias fuerzas. ¿Se acuerdan que en nuestra meditación y en nuestro reflexionar bíblico decíamos que el amén es el adherirse profundamente y creer plenamente en tus propias fuerzas? Es Dios, pero que te da a vos, ¿verdad?, la fuerza necesaria para afrontar, para luchar, para no tirar la toalla, para no desvanecerte, para no deprimirte. Veamos la amén. Amén y dice agüerovia, pese agüerovia, pe y tú hacia yapoina. Y por eso después viene la esperanza, decíamos. Fe, esperanza y después la caridad. La caridad sería ya el logro. Pero la espera quiere decir ya un accionar. Y eso es lo que vemos después, ¿verdad? Cuando encontramos en el 7, pero David entonces conquistó la fortaleza de Sión. ¿Y cómo lo hace? El 8 te explica. David había declarado aquel día, para atacar a los jebuseos debemos subir por el túnel. Aquí encontramos, ante las dificultades, estrategia, la fuerza de Dios, el empeño de Dios. Y nosotros creo que conocemos muy bien, cuando tenemos el deseo de hacer el bien. ¿Se acuerdan? San Marcos capítulo 2, del 1 al 12, te habla del famoso paralítico, ¿verdad? No podían presentarle frente a Jesús porque había demasiada gente. ¿Qué hacen? Se suben sobre el techo. Hay creatividad, hay empeño, porque tenemos un amén, es decir, Yahweh, peñan de Yanavante o Monguerata Kobe. Hayar Hashbe, amén. Abrimos el techo, lo bajamos y tal cual. Al ver Jesús, su fe, ahí está. Levántate y camina. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar el firmamento me ilumines con tu luz. Yo quiero ser tuyo por siempre, para siempre, mi Jesús. Porque amarte con locura lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen ya, lavártelo, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, oh, oh. Hoy confieso que no puedo vivir sin tu amor, Señor.
entres en mi corazón. Hoy escucha mi canción, que yo te quiero adorar. Tú me has seducido, Cristo, y yo me dejé enamorar. Porque amarte con locura es lo que quiero, y adorarte sea mi anhelo. Es mi deseo que mis manos no se cansen de alabarte, no, que mi boca no se canse de bendecirte y de adorarte. Oh, 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 oh. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma, de este miércoles 9 de abril, la palabra del Señor, de la profecía de Daniel. Daniel, mi justicia es Dios, quiere decir Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho y la erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el heraldo proclamó con fuerzas a todos ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena lo siguiente: ustedes deberán postrarse y adorar la estatua de oro que ha erigido el rey Nabucodonosor. El que no se postre para adorarla será arrojado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. En ese mismo momento se acercaron unos caldeos y acusaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, a quienes tú has encomendado la administración de la provincia de Babilonia. Esos hombres no te han hecho caso, rey. Ellos no sirven a tus dioses ni adoran a la estatua de oro que tú has erigido. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: en verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que ustedes no sirven a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí. ¿Están dispuestos ahora, apenas oigan el sonido de la trompeta, el pífano, la cítara, la zambuca, el laúd, la cornamusa y de toda clase de instrumentos, a postrarse y adorar la estatua que yo hice? Porque si ustedes no la adoran, serán arrojados inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios podrá salvarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos necesidad de darte una respuesta acerca de este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos,
puede salvarnos del horno, del fuego ardiente y nos librará de tus manos. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Es la fidelidad al Señor. Oré, no adoramos a ese Dios erigido por manos humanas. Queridos amigos, tal vez nosotros pensamos simplemente en imágenes o en estatuas erigidas, ¿verdad?, por los hombres. Pero sin embargo, esto se refiere a la verdadera idolatría que nosotros estamos teniendo en nuestras políticas, en nuestra forma de actuar. El domingo primero de Cuaresma ya nos había dicho las 3 tentaciones, las 3 P decíamos: poder, plata y placer. Ustedes nos van a adorar, no se van a postrar ante el dinero, no se van a postrar ante el poder, no se van a postrar ante el placer. Upea la bella buena. Entonces llame a Baiteta Bebe. Penemondaben de corruptos a Pepe y Coponata, lo que se apella. Podata van a pella por ahí. Y yo sé, queridos hermanos, que muchos de nosotros no somos como aquí, Sadrach, Mesach y Abednego, sino que nos postramos. Sí, Nabucodonosor, vamos ahí. Hasta enseguida, señor presidente, señor fulano, señor ministro, gente hoy. Vendemos la conciencia. O levantamos la mano para salvar lo que es insalvable, ¿verdad? Y así. Eso es postrarse ante la idolatría, queridos hermanos. Y realmente es postrarse ante el oro, ante la plata, ante los dólares, ante la corrupción, queridos hermanos, lastimosamente. ¿De qué está hablando aquí? No se refiere simplemente a arrodillarse o no ante estatuas, sino que es a arrodillarse ante aquellos que están comprando nuestra conciencia. Una corrupción total, ¿verdad?, que nos derrumba en los valores y en los principios éticos que el Señor nos llama a restaurar en este tiempo de Cuaresma. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 5. David, que será proclamado rey de todo Israel. Ya es proclamado del 1 al 5. Luego del 6 tenemos hasta el 12 en que David conquista su capital. ¿Dónde será nuestra capital? Geográficamente, entonces, será Jerusalén. El contexto histórico para nosotros es muy importante porque David, después de conquistar Jerusalén, se establece en la ciudad y la convierte en su propia fortaleza. Entonces, y desde aquí es de donde David va a comenzar a salir, a irse. David desde este momento comienza a buscar un centro estratégico, pone su capital y de donde irá conquistando la tierra de Israel. Y así, después ya nos dice enseguida, vamos a mirar un poco el versículo 9. David se instaló en la fortaleza, a la que llamó Ciudad de David. Levantó construcciones a su alrededor desde el terraplén hacia adentro. Bueno, desde el terraplén hacia adentro. Todo esto, el hecho de reconstruir, se instaló él. Él se instala en la fortaleza. Deja Hebrón 7 años y medio. Ahora viene a Jerusalén, la convierte en la ciudad de David. Esta es nuestra ciudad ahora, es la ciudad mía. Y levantó construcciones a su alrededor. Es importante la defensa, es importante el encontrarnos aquí, adentro, para que nadie pueda entonces venir a vencernos. Todos estos elementos, queridos amigos, son muy importantes para que nosotros también tengamos en cuenta.
Así es que el contexto histórico es el hecho de que David se instala en Jerusalén y lo convierte en su ciudad capital. ¿Cuáles son los puntos claves que nosotros tenemos que mirar desde este versículo 9, que nos está diciendo que David se instaló en la fortaleza, la que llamó ciudad de David? ¿Cuáles son los elementos fundamentales para entender? Primero, que la muralla es el símbolo siempre de protección. Primero que tenemos que mirar es eso. La muralla, el hecho de que David levanta las murallas, significa que también nosotros, porque ya digo ya mañana, ya por la ya de exégesis, allí cuando la muralla, la yahuereco, quiere decir que es protección. Ahora, ¿cuál será nuestra protección? ¿Qué protección es aquella que nosotros levantamos alrededor nuestro para que el enemigo no nos pueda vencer? Porque muchos de nosotros no nos hemos protegido contra el mal, no nos protegemos contra la corrupción, no nos protegemos contra los antivalores. Enseguida entonces, hoy te pala ya de muralla, hoy te pala, no estamos protegidos. Y cangue, un poco apágica, y entonces ya entra el enemigo, ya entra el bandido, ¿verdad? En tu corazón, en tu vida, en tu forma de pensar. Operación de protección, a monte, va la muralla como símbolo siempre de protección. Y por eso, construir, esa es otra palabra, otro verbo importante que nos está invitando este versículo 9. Nos está diciendo que hay que construir esa fortaleza para poder defender, primero, tu propia vida, tu corazón. Pero hay que recordar que cuando estamos al frente, aquí te habla de David. David el tendotá. Dice entonces, ñandela yeyapona es defender al pueblo, defender a la gente. ¿Por qué vamos a levantar las murallas de la ciudad? Porque la ciudad es el lugar donde está el pueblo, la gente. Yo soy el rey, soy el responsable. Ya digo, a ver al revés. Ya no es la jubilada, ya no es la jubilación. La plata que tenemos que usar para los remedios, para cualquier otra cosa. Ya no sé, para enriquecer a otros dueños privados. Y así. Lo que menos hacemos, díganme, queridos amigos, lo que menos hacemos es utilizar las cosas y los bienes, incluso los bienes que pertenecen a esa gente. Eso se llama robar. Yo no sé si nosotros no sabemos distinguir lo que significa robar y querer darle un maquillaje, ¿verdad? Porque a uno le queremos dar maquillaje, sí, porque este dinero vamos a poner aquí para esto y para aquello. Pero sin embargo después sabemos que no es eso, pero así de claro y de sencillo. ¿Quién lo dice? Y todo el mundo lo dice. ¿Quién actúa a favor de esa decisión? Y justamente los que tienen que actuar no lo hacen. Porque ellos son los que están usurpando, ¿verdad? Usurpar el poder. Y eso es autoritarismo, mala utilización de qué cosa y mala utilización del poder. Y así sucesivamente. Entonces, queridos amigos, esta muralla que David levanta es el tendotá, pero para defender al pueblo. Aquí lo que nosotros hacemos es levantar murallas cuando hacemos el mal para que nos defiendan nuestros amiguchos. Vamos a levantar toda la mano, etcétera, para no ser interpelada. Entonces, no, ¿para qué le vamos a interpelar? Y ponen ahí la yayapoa. Y todo el mundo así, nos damos cuenta que las cosas no funcionan. Así que, queridos hermanos, es importante mirar un poco actitudes. Esta es la actitud de David. Él manda levantar la muralla como símbolo de protección. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que levantar murallas contra el mal, Y entonces tenemos que luchar juntos, ¿verdad? Hay un segundo elemento que es el liderazgo de David. Quiere decir que Abel tendotá lleva orecuán y pobre el liderazgo. Si uno no tiene liderazgo, si otros son los que tienen los hilos y manejan, y somos pantalla dentro de esta situación, quiere decir, queridos amigos, que nuestro accionar, a pesar de que decimos inteligente, que somos un hambreo y que fuimos afuera a formarnos, todas esas cosas, no te sirve nada tu inteligencia. Porque una inteligencia rastrera y puesta al servicio
de gente que te están manipulando, entonces quiere decir que no es sabiduría, no es determinación. Aquí lo que David nos está queriendo enseñar es justamente esa determinación desde la sabiduría. ¿Para qué? Para asegurar, queridos amigos, la paz y la estabilidad. Había la shalomina, Yerush Shalayim. Yerush quiere decir ciudad, Yerush. Shalom quiere decir paz. Ciudad de paz, dice la Jerusalén. Había entonces la Jerusalén. Aveñan de Guaraní, vayamos a ir a la Jerusalén, aveñan de Shalai, pañan de allá. Cada uno hace lo que quiere. Entonces, hay que aprender desde la palabra de Dios y saber lo que el Señor nos pide. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no sé nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Yanni Yarañé, Antiguo Testamento. Reflexionamos el versículo 9 del capítulo 5, segundo libro de Samuel. Nos decía que David se instaló en la fortaleza, primer elemento, fortaleza de fuerza,
de un baluarte, de un escudo, para que el mal no penetre en una sociedad. Las sociedades muchas veces, queridos hermanos, se corrompen justamente porque hemos echado todos los baluartes, toda la fortaleza. Es David, es el Tendotá el que en primer lugar levanta la fortaleza. Y aquí te dice lo de las murallas enseguida. David se instaló en la fortaleza, la que llamó Ciudad de David, y levantó construcciones a su alrededor desde el terraplén hacia adentro. Desde el terraplén hacia adentro. Queridos amigos, vamos a procurar entender, vamos a procurar entrar dentro de nosotros mismos en sintonía y buscar, ¿verdad? Así como se nos está presentando, entender cuál es la propuesta del autor sagrado cuando nos está hablando de las actitudes y de las características de David. El hecho de que David construye, decíamos, las murallas, es buscando la paz y la estabilidad, y es lo que él consigue. Y con esto nos dice el autor sagrado que David lo que está haciendo es porque es sabio. Usted hago la sabiduría. Sabio es eso, queridos amigos. No es porque me fui a estudiar no sé dónde, fuera de mi país, porque aquí también nuestra educación sabemos cómo es, en fin. Pero está bien, está bien. Ahora venimos con, vamos a decirle, con una capacidad de conocimiento, porque eso es conocimiento, saber manejar el conocimiento son estos estudios, pero no es sabiduría. Sabiduría es saber utilizar estos conocimientos a favor de lo que aquí nos está diciendo, para ser una persona determinada y sobre todo hacer este camino donde exista estabilidad y donde exista la paz. Yo recuerdo antes en uno de los chistecitos ahí de Mafalda, ¿verdad? En un momento dice, bueno, nosotros vivimos en la paz, le dice ahí su amiguito, ¿verdad? Nosotros estamos en la paz. Y el otro le dice, sí, nosotros vivimos en una paz. Hay chiste, solo para lo inteligente, ¿verdad? O sea, ¿qué clase de paz tenemos? Y nosotros aquí tenemos la paz del miedo, la paz en que estamos inseguros. Aquí te está hablando de estabilidad. Pero entre nosotros, yo les puedo decir, queridos amigos, muchos te van a hablar de estabilidad, sí que hay estabilidad. No. No es cuestión de la estabilidad como nosotros muchas veces pensamos y decimos en un sentido político, ¿verdad? Estabilidad de gobierno, estabilidad, no sé, de esto, de aquello, estabilidad de moneda, heredia, todo lo que vos quieras. Normalmente nosotros así entendemos por estabilidad. No es esa la verdadera estabilidad. La estabilidad, queridos amigos, en este sentido es cuando nosotros podemos manejar desde nuestra sabiduría. El sabio pues, es aquel que reflexiona, que entiende y que sabe cuáles son los males que pueden invadir o destruir nuestra muralla, los muros, decíamos aquí. David lo primero que hace es instalarse. Él se instala en la fortaleza. Necesitamos una fortaleza. Estabilidad en los principios y valores de una sociedad. Entonces pueden cambiar los tendotá. Pero hoy viene un tendotá, mañana otro. Y cada uno entonces viene con su, en vez de estabilidad y fortaleza, viene con su inestabilidad. La inestabilidad que nos trae, ¿verdad? Entonces todos nos volvemos inestables. Y entonces también nosotros somos inestables porque estamos en un jaque. A ver, boicota, allá en boicota ya es en la votación. Todo el mundo. De una cuestión pública, pejo baitá. Ella reáramos yepete, aunque no te arreen y te lleven. Vos sabés muy bien que si vos no te haces ahí amigucho de aquí o de allá, de humo y vete y tajay. Y entre ellos, tu propio lugar, fuera. ¿Por qué? Y porque te voy a poner a ese que se fue conmigo a Yepopete, así adelante, a botarse. O sea, estamos en una gran inestabilidad. No hay baluartes, no hay fortaleza, no hay criterios, ni deseos, ¿verdad? Ni deseos de hacer, bueno, lo que aquí se nos presenta por lo menos en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esto pues, es lo que se te presenta en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que somos entonces.
¿Qué es nuestra religión? Es religarnos a nuestra esencia, quiénes somos nosotros. La religión está para crecer humanamente y la humanidad significa que nosotros estamos en relación. O sea, si yo no vivo o no puedo vivir solo, yo dependo de la sociedad, de mi relación y todos somos responsables, ¿verdad? Y no puede ser pues, entonces que uno o dos porque oñemos un barete, después ya porque tiene plata y porque tiene y porque tiene poder, ahí entonces ya comienzan las inestabilidades. La inestabilidad es entonces una cuestión, queridos amigos, que a nosotros nos va destruyendo. Esa es la verdadera inestabilidad. Tal vez vivamos, está bien, vivimos establemente, podemos tener ciertas cosas, todo eso, sí, es muy estable. Pero sin embargo, interiormente estamos viviendo en una inestabilidad, porque en el momento en que hay que manifestarse libremente y hacer las cosas, no podés, porque no estás pensando y haciendo lo que ahí te está diciendo, ¿verdad? El que tiene que manejar la marioneta o lo que sea. Si vos te plantás y decís, estos son los criterios y valores, estabilidad que presenta, fortaleza, muralla, como dice David, no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ya llevaba varias horas arrodillado ante la tumba de Santo Thomas Becket en Londres, cuando de pronto el arzobispo Lorenzo O'Toole sintió una fuerte pedrada que lo sacó de su contemplación y luego de llevarse la mano a la cabeza que manaba sangre profusamente, perdió el conocimiento. Quienes llegaron en su auxilio temieron por su vida, pues la herida había dejado expuesto el cráneo. Minutos después recuperó la conciencia, se incorporó, pidió que le trajeran agua, la bendijo y él mismo la derramó sobre la cortadura. La hemorragia se detuvo y la brecha comenzó a cerrarse a la vista de todos. Al cabo de unos minutos el cuero cabelludo lucía como si nunca hubiera recibido corte alguno y el arzobispo continuó meditando allí el resto de la tarde tan ensimismado como al comienzo. Lorenzo O'Toole, nacido en Kildare, en Irlanda, en el año 1128, era hijo de Murtagh, señor feudal del clan Murray, quien, hastiado del conflicto que sostenía con su vecino, amarga herencia que les habían dejado los padres de ambos, le propuso a su adversario que fuera el padrino de bautismo de su hijo, lo que de hecho se convirtió en un acuerdo tácito de paz. Fue el primer milagro que, según sus hagiógrafos, obró Lorenzo, porque además ese compadrazgo selló la amistad eterna entre las dos familias. Tal hecho de por sí era el anuncio de lo que sería en su vida adulta, el gran conciliador, cualidad que luego pulió durante su aprendizaje en el monasterio, al cual ingresó cuando apenas contaba 14 años. Su innata inclinación al ayuno y la oración, su paciente humildad y su obediencia incuestionable le abrieron camino hacia responsabilidades mayores. Al poco tiempo de haber sido ordenado sacerdote, con apenas 25 años, ya era, por elección de sus compañeros, abad de Glendale Lough, y aunque a los pocos meses quisieron designarlo obispo de esa diócesis, se opuso, pues no tenía los 30 años que, según la norma, era la edad mínima para acceder a la dignidad episcopal. Pero no se salvó 5 años después, cuando Gregorio, el arzobispo de Dublín, murió, y lo eligieron a él por aclamación
en el año de 1161. Desde ese momento, Lorenzo de Irlanda, como ya se le conocía, se dedicó a reorganizar la arquidiócesis. Vivía en un monasterio, vestía sayal, dormía en la más pequeña y humilde de las celdas, oraba casi hasta el amanecer y periódicamente ayunaba hasta por 40 días. Diariamente, con los recursos de su prelatura, alimentaba a unos 60 comensales pobres y personalmente les servía la comida. Al mismo tiempo, San Lorenzo de Irlanda mediaba en las conflictivas relaciones del rey de Inglaterra, Enrique II, con los belicosos señores feudales de Irlanda, y en la tirante disputa que el monarca sostenía con el Papa Alejandro III por la primacía del gobierno eclesiástico en las Islas Británicas, y gracias a su talento conciliador, siempre obtenía acuerdos satisfactorios para ambas partes. A principios de 1180 se fue tras Enrique II hasta Normandía para que el soberano desistiera de invadir a Irlanda, pero se enfermó al cruzar el Canal de la Mancha y murió en la abadía de San Víctor de Eu, en Francia, el 23 de noviembre de ese año. Y fue canonizado en 1225 por el Papa Honorio III. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Lorenzo de Irlanda que nos enseñe a mediar con amor en todos los conflictos que afecten a los que nos rodean. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador, Ave María, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén.
aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros en el capítulo 5, es aquí donde se presenta al rey David como rey de todo Israel. Aquí en este capítulo es el inicio de la unificación, la unidad. Cuando estamos hablando de la unidad de las tribus, estamos hablando de las diversidades, pero que procuramos encontrar los elementos que nos hacen uno. En cuanto que uniformidad, uniforme, quiere decir que todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que hacer igual. Vea la uniforme. No. Aquí, queridos amigos, la palabra de Dios jamás te va a hablar de uniforme, uniformidad. San Pablo también, capítulo 12, 1 Corintios nos habla pero espectacularmente cuando te habla de que el mismo cuerpo, dice, tiene muchos miembros. Pero el dedo es diferente de tu ojo, de tu oreja, de tu labio, de tu garganta, de lo que sea. Cada uno tiene una función importante. Pero toditos forman una unidad. Unidad. La hace no se dice, ¿cuá? Me duele todo mi cuerpo. Hace no se dice, ay. Entonces, hace peitese, ni catuimba, y vean, llamó, da serepia, da yaposeimba, da caruse. Y así, estamos engripados. Se te dicen, ay, de gusto y sed, se pila y pa. Bueno, cada uno creo que esas cosas nosotros sabemos demasiado bien. Y aquí, lo que se nos presenta hoy a través de este versículo 9, David se instaló en la fortaleza, lo que nos defiende dentro de una unidad de lo que queremos nosotros. ¿Qué hace David? Le llama a Ciudad de David y levanta construcciones a su alrededor. Levanta construcciones. Tenemos que levantar las defensas para nuestra propia vida. El cuerpo, la mente, todo eso primero mirándonos a nosotros mismos, tenemos que hacerlo. También nosotros, otra cosa importante en esta defensa que algunas veces nos parece muy difícil, ¿saben qué? Establecer también los límites emocionales. Ya digo alguna vez, me ven a pensar así. Parece que todos pensamos hacia afuera, pero para pensar hacia afuera tenemos que pensar en nuestra propia realidad emocional. Entonces tenemos que establecer también límites emocionales.
Porque esta mañana te ve la persona tóxica, ya pues era yo, algo terminología pues tóxica. Sos un tóxico, sos una tóxica. Por lo tanto, para eso está la sabiduría. Para eso está la sabiduría. La relación es una relación que tiene que darse dentro de una continuidad del conocimiento, de la sabiduría mía, tuya, entre nosotros, para dar pasos importantes de relación. Pasos importantes de relación. Porque enseguida vos te das cuenta, si abrís un poco los ojos, qué es lo que es tóxico. Entonces, cuando te das cuenta que hay cosas tóxicas, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, cuando es tóxico, de todo lo que es tóxico, ya ella se para porque pegan de intoxicadas, la gente. Te va a intoxicar. Y muchas veces nosotros nos volvemos luego nosotros mismos tóxicos por esa situación. Así que pea y ponaña de este versículo 9, el hecho de instalarse en la fortaleza, construir, levantar alrededor nuestro. Aquí dice, ese terraplén, ¿verdad? Desde el terraplén hacia adentro. Por lo tanto, uno procura fortalecer su propia vida, fortalecer su propia fe. Fortalecer la fe quiere decir eso que yo he asumido, de lo cual yo estoy seguro, de lo cual yo pienso, digo, y esto es lo que quiero realizar. Entonces tengo que fortalecer. Hay estrategias, ¿verdad?, de fortalecimiento. Oración es un elemento importante porque uno entra en sintonía de ese deseo, entra en sintonía de lo que está buscando. Luego también es el compartir dentro de tu comunidad cristiana, o dentro de tu familia, o con los amigos. Pero creo que nosotros a veces pensamos que la amistad es simplemente porque nosotros estamos ahí sentaditos para el tercer tiempo, esa es mi gran amistad, que esto, aquello. Pero hace lento ya de la año compartir, esa vaya a mejorar también la año de relación, vaya a la yepota para que nuestra sociedad pueda crecer con valores y principios. Me hace los perros va presente de tallas anuas, bisar, tallas anuas, mocomi anuas, y así, ¿verdad? Entonces, los valores son principios fundamentales. Por lo tanto, así como este David, queridos amigos, que construye su propia fortaleza y construye una fortaleza, construcciones para su pueblo, ya dijimos y reflexionamos, cuidar al pueblo, edificar estas murallas, también nosotros tenemos que edificar, pero esas murallas invisibles de protección, ¿verdad?, que protejan nuestra esencia frente a estos desafíos del mundo. La desafío en el mundo. Levantar murallas invisibles, ciertamente, pero sabemos que son murallas que nos van a defender contra el mal. Nuestra fe, los valores, el bienestar deben ser resguardados con la misma determinación con la que David protegió también su ciudad. Porque defender la ciudad es defender al pueblo, a la gente, es defendernos todos juntos. Oñondiepa, como decimos. Muy bien, queridos amigos, me despido por el día de hoy. Vamos a seguir esta reflexión que es tan interesante de este capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.